Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy vamos con un tema tranquilo, no nos vamos a meter con nada polémico. Razas. Cuando los antiguos griegos abandonan la Edad Oscura, las ciudades-estado griegas no eran átomos políticos, no eran burbujas totalmente aisladas del mundo. Las ciudades aparecen en la historia vinculadas unas por otras formando racimos. Estos racimos de ciudades estaban cercanas geográficamente, recordaban haber sido todas fundadas por algún héroe semi-histórico, semi-legendario, practicaban rituales religiosos conjuntos y tendían a formar alianzas militares y tener fuertes vínculos económicos. Los autores antiguos las llamaron razas. Posteriormente, los naturalistas empiezan a hablar de razas de perros, razas de caballo, etc. Y ya en la antigüedad el uso literal y el uso metafórico se empiezan a confundir, se empieza a formar una mezcolanza ahí entre los dos sentidos del término. Esto se va a profundizar cuando en el siglo XVIII un aristócrata europeo publica un libro distinguiendo 4 razas humanas, una por cada continente: la raza europea, la raza asiática, la raza africana y la raza americana. La arbitrariedad de esta clasificación es bastante obvia cuando uno ve la separación real que tienen los continentes y uno se da cuenta que, que esos nombres son bastante arbitrarios, sobre todo la separación de Europa y Asia. Estos nombres se los pusieron a los continentes gente que vivía en las costas del Egeo y del mar de Mármara. Y claro, para esos tipos, la gente que vive al norte del estrecho de los Dardanelos, distinguirla de la gente que vivía al sur del estrecho de los Dardanelos, era un asunto de primera importancia. Cuando vemos hoy, dentro de lo que ellos conocían del mundo tenía sentido. Cuando vemos lo que es hoy la masa euroasiática, esa distinción es totalmente arbitraria. Incluso históricamente la distinción entre África y Europa es bastante arbitraria. Los pueblos al norte y al sur del Mediterráneo han tenido una historia indisociable unos de otros. La distinción entre los pueblos al norte del estrecho de Gibraltar y al sur, o al norte del Mediterráneo, al sur del Mediterráneo, es bastante arbitraria. Esos pueblos vivieron comerciando entre sí, vivieron intercambiando productos, costumbres, gente. Como sea, esta distinción pretendía ser un apéndice de la clasificación de los reinos vegetal, animal y etcétera de Linneo. Parecía ser un apéndice del libro de Linneo. Esto es típico de la pseudociencia, se imita el aspecto superficial de la ciencia, pero carece por completo de sus métodos de fondo. Estas ideas van a ser adoptadas sobre todo por la República Francesa, que necesitaba pretextos científicos para justificar las mismas injusticias sociales que en tiempo de la monarquía se habían justificado con pretextos teológicos. Entonces ya los negros no estaban malditos, ni los americanos eran creación del diablo, sino que eran razas inferiores. Hubo que reinventar, hubo que darle un barniz científico a las mismas injusticias sociales que antes se defendían con pretextos teológicos. En el mundo anglosajón, mientras tanto, la idea de las razas aparece sobre todo impulsada por la doctrina teológica de la predestinación. O sea, en el mundo protestante ocurrió un poco lo contrario. El mito de las razas aparece de la mano de la religión y no en su reemplazo, como en el mundo católico. La doctrina de la predestinación dice, todavía hay mucha gente que cree en esto, dice que nacemos predestinados al paraíso o al infierno, y nacemos predestinados a ser buenos o malvados.
Dios no necesita juzgarnos porque Dios es omnisciente. Entonces, desde que uno nace ya está condenado al paraíso o al infierno. Y lo que ocurre con los actos de bondad, con los actos de maldad, no es que provoquen que sean causa de la salvación o de la condenación eterna, sino que son indicios, son síntomas. La bondad es un síntoma de que uno está predestinado al paraíso y la maldad es un síntoma de que está predestinado al infierno. Técnicamente, uno puede morirse sin saber qué le espera realmente. Entonces, aparecen numerosas ideas más o menos heréticas, más o menos aceptadas entre las sectas protestantes, de gente que empieza a buscar otros indicios. Uno de esos indicios es tener la piel clara, tener la piel oscura. Tener la piel oscura era un indicio de ser intrínsecamente malvado y estar predestinado al infierno. Tener la piel clara es un indicio de estar predestinado al paraíso y ser intrínsecamente bueno. Por ejemplo, esto lo afirma, y lo afirmó hasta no hace mucho, la secta de Joseph Smith, más conocida como los mormones. Ahora lo han blanqueado, valga la ironía esto. Ya no es tan así, dicen. Otro indicio que nunca fue aceptado oficialmente por ninguna secta, pero aparece continuamente como una idea herética, es el nacer hombre o mujer. Nacer mujer es indicio de ser intrínsecamente malvada y estar destinada al infierno. Nacer hombre es un indicio de que uno muy probablemente esté destinado al paraíso. Esto nunca fue adoptado oficialmente por lo tremendamente destructivo que es para cualquier grupo que adopte esta doctrina, pero aparece continuamente como una idea herética. Como sea, a principios del siglo XX, mientras que algunos pocos autores como Ortega y Gasset siguen abusando el término raza en su sentido original, se siente la necesidad de inventar neologismos. Entonces, los naturalistas empiezan a hablar de variedades o variaciones, y según la traducción, y los sociólogos y antropólogos empiezan a hablar de etnias para separar ese amasijo que había creado la teoría racial. En eso estamos hoy. Sin embargo, la teoría racial negada oficialmente reaparece como distintas doctrinas que pretenden ser algo nuevo y pretenden, no, esta vez sí es verdadera ciencia. Esto es, yo lo llamaría el efecto Cosme Fulanito, es también típico de la pseudociencia. Cuando la echan, vuelve con otro nombre. No, yo soy Cosme Fulanito, no soy la misma doctrina que descartaron. En nuestros días hay varias formas de fatalismo biológico que tienen mayor o menor aceptación, y creo que conviene señalar los errores de lógica, los errores básicos que tienen todas estas doctrinas. Vamos a repasar algunas de ellas. Primero y principal, toda forma de fatalismo biológico confunde correlación con causalidad. Y esto ya lo encontramos en la teoría racial original, donde nos dicen cosas como la raza negra o africana tiende a vestir ropa de colores llamativos. A ver, la mayor parte de los habitantes del África subsahariana son negros, y la mayor parte del África subsahariana acostumbra a vestir ropa de colores bastante llamativos. Eso no quiere decir que acostumbren vestir ropa de colores llamativos porque son negros. Está suponiendo una relación de causa y efecto entre dos hechos simplemente porque se presentan juntos. Esto un lógico uruguayo lo llamó la falacia de la cábala. Si yo me estaba rascando la nuca cuando mi equipo favorito hizo un gol, me voy a rascar la nuca viendo fútbol para que mi equipo favorito haga goles. No funciona así la cosa. Y esto mismo nos lo presentan disfrazado como ciencia, esta misma forma obviamente falsa de razonar propia de las supersticiones, nos las presentan disfrazada de ciencia mezclándole
colándole algunos cuantos argumentos de autoridad y mezclándole unos cuantos términos técnicos. Entonces nos dicen cosas como descubrieron el gen de la obesidad, descubrieron el gen de la soledad, etcétera, etcétera. El genetista Albert Jacquard satirizaba esto, imaginando que unos extraterrestres que no saben nada de la historia de la humanidad, no saben nada de nuestras sociedades, consiguen unas cuantas muestras de ADN de la población de Sudáfrica y de algún modo consiguen las estadísticas de desempleo en Sudáfrica, comparan el ADN, comparan las estadísticas de desempleo y se encuentran que hay una clara correlación entre el desempleo y el gen que asimila, el gen de la melanina en la piel, el gen que nos permite que nuestra piel asimile melanina, y que las personas que tienen mayor melanina en la piel tienen los trabajos peor pagos y los mayores índices de desempleo, mientras que las personas que en Sudáfrica tienen menor melanina en la piel tienen los trabajos mejor pagos y menor desempleo. Y estos extraterrestres anuncian muy orgullosos que acaban de descubrir el gen del desempleo. El desempleo es causado por un exceso de melanina en la piel, y cuando se solucione el problema del exceso de melanina van a poder solucionar el desempleo en el mundo. Ahora bien, nosotros que conocemos la historia de Sudáfrica sabemos qué es lo que está mal en ese razonamiento, pero hay veces que aparecen patrones que obviamente no son casuales y no sabemos cuál es la historia detrás, no es obvia. La historia que detrás del gen el gen de la soledad, del gen de la obesidad, lo que nos encontramos una correlación que tiene un 99,99% de probabilidades de no ser casual. Y ahí es donde aparece la idea de que hay una relación de causa y efecto entre el gen causa la soledad, el gen causa la obesidad. Esto es absolutamente nefasto porque impide buscar cuál es la verdadera causa y cuál es la verdadera solución que se necesita. Y esto es particularmente nefasto en estos días donde hacerse análisis de ADN se ha vuelto algo popular, algo que hace todo el mundo. Imaginen esta situación. Imaginen que ustedes viven en un pueblo donde el 50% de los varones trabajan en una mina de azufre y el 60% de los hombres padece de enfermedades respiratorias y el 20% de las mujeres padece enfermedades respiratorias. En este pueblo han estado aislados desde el siglo XIX trabajando en la mina de azufre, por lo tanto se han estado casando todos entre sí, entre primos de segunda generación. Al final el pueblo hoy en día son todos parientes, mayor o más cercanos, tienen todos una huella genética muy marcada, y esto le da una firma, una huella digital genética muy propia a la gente de ese pueblo. Bueno, ustedes son de ese pueblo, se van a hacer un análisis de ADN, y la gente que le dice, que le hace el análisis de ADN, usted varón, mire, usted tiene un 60%, usted tiene su ADN, por su ADN sabemos que usted tiene un 60% de probabilidades de padecer una enfermedad respiratoria. ¿Es mujer? Tiene un 20% de probabilidad de padecer una enfermedad respiratoria. ¿Es verdad esto? Sí, pero se lo están diciendo de un modo que parece que ustedes tuvieran algún problema en los genes. ¡Qué barbaridad! He nacido predestinado por mi ADN a sufrir una enfermedad respiratoria. No, vas a sufrir una enfermedad respiratoria porque estás viviendo en un pueblo de mierda que está totalmente contaminado con azufre. Está esquivando el verdadero problema. Esto lleva a un fatalismo que es muy, pero muy parecido a la astrología. El creer, yo nací bajo un mal astro, por lo tanto voy a padecer una enfermedad.
es un fatalismo muy parecido. La persona que vive en ese pueblo, en efecto, es muy probable que sufra una enfermedad respiratoria. Pero decirle, usted tiene, por su ADN sabemos que tiene tal probabilidad de sufrir una enfermedad respiratoria, está desviando la atención de las verdaderas causas y por lo tanto impidiendo una verdadera solución. Esto es absolutamente nefasto, no hace falta que lo aclare. La distinción entre colores primarios y secundarios tiene una razón objetiva de ser. Si uno tiene pintura amarilla, roja y azul, puede crear cualquier otro color con diversas mezclas de esas tres. Pero, si no tiene amarillo, no puede crearlo con ninguna mezcla, por variada que sea su colección de pinturas. En biología, la distinción entre especies e híbridos tiene también una razón objetiva. Los híbridos son total o parcialmente estériles. Por lo tanto, la creación de nuevos híbridos requiere de la existencia de especies puras. En cambio, la distinción entre razas puras y mestizos no tiene ninguna razón objetiva de existir. Es una clasificación totalmente arbitraria, creada por los términos usados en la clasificación misma, y que existe únicamente por motivos histórico-ideológicos. Podemos representar de modo simplificado la herencia humana como una línea o como un círculo donde cada individuo se parece a los que tiene al lado y sus descendientes heredarán características intermedias de ambos padres. Si los dos padres ocupan un lugar cercano en la línea, sus hijos ocuparán un lugar no muy alejado. Si los padres ocupan lugares alejados del círculo, sus hijos ocuparán algún punto intermedio. Por causas histórico-social-demográficas, algunos de estos cruzamientos han sido mucho más frecuentes que otros. En base a estas causas histórico-demográficas, la teoría racial clasificó a los seres humanos en razas puras y mestizos, usando un criterio análogo al que se usa para clasificar los colores en primarios y secundarios. La diferencia es que, en este caso, no existe ninguna razón objetiva para hacer esta clasificación. Los mestizos podrían haber sido las razas puras y las razas puras los mestizos. La clasificación de unos grupos humanos como puros y otros como secundarios es totalmente arbitraria, está creada por el sistema de clasificación mismo. El fatalismo biológico es incompatible con la teoría de la evolución biológica por selección natural. Y esto independientemente de lo que uno piense de cada una de esas teorías por separado. Lo que me interesa resaltar es que son mutuamente excluyentes y sin embargo un montón de gente no tiene problemas en aceptarlas ambas a la vez. La teoría de la evolución por selección natural dice que cuando un ser vivo tiene una mutación, una diferencia que favorece la supervivencia y la reproducción, esa diferencia va a tender a ser conservada, va a tender a pasar a la descendencia, mientras que si tiene una mutación o una variación que perjudica su supervivencia, su reproducción, va a tender a morir, va a tender a dejar menos descendencia, sus descendientes lo mismo, y esa variante, esa mutación va a desaparecer. Bueno, la teoría del fatalismo biológico, específicamente el fatalismo biológico de las enfermedades, dicen que las personas padecen la enfermedad P porque nacieron con el gen que las predispone a sufrir la enfermedad P. Si tal mutación existiera, si hubiese enfermedades que están determinadas genéticamente, la selección natural tendería a eliminarlas y por lo tanto virtualmente no habría enfermedades en el mundo. Independientemente de lo que uno piense de esas dos teorías por separado, lo que estoy señalando es que si una es verdadera, la otra es falsa. Y si la otra es verdadera, entonces la primera es falsa. Son totalmente incompatibles entre sí. No pueden existir a la vez en el mismo universo la evolución por selección natural y el fatalismo genético de las enfermedades. O la una o la otra. Otro problema esencial en el fatalismo biológico
es confundir que algo sea cuantificable con que sea jerarquizable, como si estos términos fuesen sinónimos o como si lo uno se siguiera por lógica de lo otro, se siguiera necesariamente. El mismo Albert Jacquard señala que la civilización occidental moderna se basó en la ciencia y el dinero. Estas dos ideas tienen algo en común, están basadas en la aritmética, tanto el dinero como la ciencia. Por lo tanto, podemos afirmar que vivimos en una civilización basada en la aritmética. Ahora bien, en la aritmética, si dos números no son iguales, entonces necesariamente uno es mayor que el otro. Si dos números no son iguales, uno es superior y el otro es inferior. Como vivimos en una sociedad, en una cultura basada en la aritmética, esto se convirtió en un postulado de sentido común. Decir que dos cosas no son iguales se consideró que automáticamente implicaba que una era superior y otra inferior. Y esto es el otro gran error, la otra gran falacia básica en toda forma de fatalismo biológico. Cuando se diseña un experimento científico, se busca aislar una única variable que va a ser la única diferencia con otro experimento por lo demás idéntico, llamado el experimento de control. La idea es que, si en el experimento se observa un efecto que no se observa en el experimento de control y no había ninguna otra diferencia entre ambos, es razonable suponer que esa ha sido la causa. Esto se dice más fácil de lo que se hace. Por ejemplo, en un experimento se le dio a un grupo de ratas infectadas un medicamento experimental, mientras que se dejó a otros dos grupos de ratas sin tratamiento. La edad, sexo, raza, dieta y hasta el aire que respiraban todas las ratas se cuidó que fuese idéntico. El grupo que recibió el medicamento vivió un tiempo considerablemente mayor que el resto, lo cual era un resultado prometedor. Hasta que alguien se dio cuenta de que la jaula de las ratas que recibió el medicamento estaba junto a la pared de la cocina, por lo que su jaula estaba más templada que el resto. Se repitió el experimento eliminando también esta variable y ya no se observó ninguna diferencia con las ratas que no habían recibido el medicamento. Ahora imaginen que intento diseñar un experimento para medir la inteligencia entre dos grupos humanos, clasificados por sexo, raza, clima en que crecieron, etc., e intento aislar toda otra variable. ¿Cómo se supone que haga esto? Si tomo una muestra de dos grupos de personas en ámbitos distintos, digamos África e Inglaterra, es obvio que va a haber miles de variables entre esos grupos, además de la raza. Y si tomo como muestra a dos grupos de personas que se criaron en un contexto similar, digamos Londres, entonces uno de ellos va a estar integrado por nativos de ahí, mientras que los otros van a ser inmigrantes o descendientes de inmigrantes de pocas generaciones, lo cual en sí mismo ya es una variable incomparablemente mayor que la temperatura de una jaula en un laboratorio. Toda investigación que pretenda haber logrado medir la inteligencia, o la predisposición a la violencia, o la predisposición al altruismo, o a padecer un trastorno mental, etc., entre dos grupos humanos, por lo tanto, incluso si fue hecha de modo honesto, tiene que ser considerada pseudocientífica. Otro problema con los test de inteligencia, más filosófico que no práctico, es la arbitrariedad de lo que se entiende por inteligencia. Al inventor de los test de IQ le preguntaron qué era la inteligencia. Es lo que mide mi test, respondió. La mayoría de esos tests mide la capacidad de una persona para pensar de modo abstracto. Ahora bien, pensar de modo puramente abstracto, sin ninguna visualización de lo que están diciendo y sin tener en cuenta ninguna clase de pensamiento lateral, es una característica común a varias de las personas más estúpidas que he conocido en mi vida. Los test se suelen tomar una sola vez y sus resultados se consideran decisivos. Ahora bien, las estadísticas de esos test muestran una distribución normal y también la muestran los resultados de un mismo individuo al hacerlo varias veces. Esto quiere decir que una persona promedio puede oscilar en sus resultados entre ser considerada retardada a ser considerado un genio si hace la prueba la suficiente cantidad de veces.
Esto es lo que ocurre en la vida real con los adeptos a Mensa, la organización que agrupa a las, supuestamente, personas más inteligentes del mundo, la cual toma un test de IQ para aceptar a alguien como miembro. Un periodista que investigó la organización descubrió que la mayoría de sus integrantes hicieron la prueba varias veces, algunos hasta más de 30 veces antes de ser aceptados. Mensa no agrupa en realidad gente muy inteligente, agrupa gente muy perseverante. La falacia de división ocurre cuando algo que es verdad respecto de un grupo tomado en su conjunto se considera también verdad respecto de cada uno de los miembros de ese grupo. Por ejemplo, las termitas pueden tirar abajo una casa, por lo tanto, una termita puede tirar abajo una casa. Esta es la falacia de división. Y vemos que las dos principales consecuencias prácticas, las dos principales aplicaciones políticas de la teoría racial, esto es, la atribución de responsabilidades de modo colectivo y las políticas de segregación, son ambas consecuencias de la falacia de división aplicada a la teoría racial y no de la teoría racial en sí misma. Por ejemplo, la atribución de responsabilidades colectivas dicen que una persona no es responsable por lo que hace él, por lo que hace, dice, él como individuo, sino por lo que se atribuye haber hecho a un grupo demográfico del que forma parte, identificado por su sexo, su raza, su religión, su nacionalidad, etcétera, etcétera. Por esto, sin mencionar casos mucho más extremos, más dramáticos, por ejemplo, en Estados Unidos hoy hay una ley de indemnización histórica por la que descendientes de esclavos le están pagando una indemnización por el tráfico de esclavos en el siglo XIX a descendientes de traficantes de esclavos. O sea, los descendientes de las víctimas están indemnizando a los descendientes de los victimarios. La obvia injusticia de esa ley puede rechazarse sin necesariamente rechazar la teoría racial en sí misma. O sea, la verdad o falsedad de la teoría racial es una discusión y la justicia o la obvia injusticia de las políticas de segregación y de las atribuciones de responsabilidades colectivas es otra. Y creo que conviene separarlo esto. No hacer depender nuestro juicio sobre una cuestión de nuestro juicio sobre otra más discutible, más dudosa. El juicio sobre algo que es obvio, hacerlo depender de algo que se puede discutir un rato, me parece que es una muy mala idea. Las políticas de segregación dicen, por ejemplo, el grupo A es más inteligente que el grupo B. Por lo tanto, conviene, por ejemplo, conviene que las universidades sean solo para el grupo A. Esto está suponiendo que todo integrante, que el más tonto del grupo A es más inteligente que el más inteligente del grupo B. Y aunque ese fuera el caso, no sabemos si eventualmente no puede aparecer alguien del grupo B que sea más inteligente que el más tonto del grupo A. Por lo tanto, el mejor modo de que en una universidad entren solo los más inteligentes es tomar exámenes estándar a todo el mundo y que quede el que quede. Haya razas, no haya razas, haya grupos más inteligentes, no haya grupos más inteligentes. El mejor modo es evaluar siempre, cualquiera sea el caso, el mejor modo siempre es evaluar cada individuo por separado. La mejor opción racional es siempre la misma. Un filósofo musulmán del siglo XI describió a las cruzadas como un puñado de hombres sin Dios, pero con cerebro, dirigiendo a una multitud con Dios, pero sin cerebro. Esa es básicamente la receta de toda ideología identitaria. Toda ideología que pone a los grupos demográficos de los que forman parte de las personas como el asunto central de la política, invariablemente ha sido creada como una distracción, como una diversión, para apartar la hostilidad hacia un sector de la sociedad
hostilidad muy probablemente merecida, y desviarla hacia un chivo expiatorio. Por eso, es un completo error confundir a las cabezas de ganado que se arrean a una plaza pública con los dirigentes. Son dos tipos humanos completamente distintos. Los grupos directivos no creen ellos en la doctrina y están usando ese discurso para apartar una hostilidad que normalmente estaría dirigida contra ellos y desviarla hacia un chivo expiatorio. Esto es algo invariable en toda ideología identitaria. Las ideologías identitarias niegan la realidad de muchas formas distintas, pero una a la que se le suele prestar poca atención, a pesar de que es algo central en ese tipo de doctrinas, es que postulan una psicología ficticia y una moral imaginaria. En el mundo real, nos consideramos individuos que forman parte de la humanidad. Cuando nuestro interés particular se impone al bien de los demás, decimos que somos egoístas. Cuando damos más importancia al bien de los demás, actuamos de modo altruista. La ideología identitaria interpone una categoría intermedia, ficticia, entre el individuo y la humanidad, la clase particular. La clase particular no es ni todos ni uno, es algunos. Ahora bien, como no tenemos ningún sentimiento real hacia nuestra clase particular, la ideología identitaria los inventa y los tiene que sacar de las dos únicas cosas que existen en la realidad y que nos inspiran sentimientos reales, el yo y la humanidad. Inventa así un egoísmo colectivo que no busca el beneficio personal, sino el de cualquier miembro de la clase particular, y un altruismo restringido, donde el individuo se sacrifica no por el bien de todos, sino por el bien de la clase particular. De modo literalmente orwelliano, esta psicología y esta moral ficticias convierten egoísmo y altruismo en sinónimos. Los marxistas le llaman a este engendro deforme conciencia de clase, las feministas sororidad, los supremacismos raciales suelen llamarla hermandad, y se lo llame como se lo llame, es en la realidad siempre lo mismo, bullshit de Cthulhu. La ideología del egoísmo colectivo y del altruismo restringido presupone que el individuo es un santo respecto de su clase particular y un asesino psicópata respecto del resto de la humanidad. Y digamos que incluso si este centauro psicológico fuese posible, de todos modos me daría asco. El racismo racional es una teoría económica que dice que discriminar a las personas por características superficiales, sin importancia intrínseca, es una decisión económica racional. En un experimento, se asignó a un grupo de voluntarios arbitrariamente uno de dos roles, contratadores o trabajadores. Cada uno recibió un crédito inicial, el cual era dinero de verdad, no billetes de Monopoly, y podía incrementarlo o perderlo durante el experimento, A, contratando a los trabajadores más educados, o B, siendo contratado, según fuese su rol. Los trabajadores podían optar por gastar una cierta cantidad de dinero en recibir educación para superar una prueba, la cual era en realidad un simple tiro de dados. A los trabajadores se les asignó también de modo aleatorio una raza, verde o morada. Si un trabajador no había recibido ninguna educación, solo pasaba la prueba si su dado caía en 1. Invirtiendo una cantidad de dinero, también la pasaba si el dado caía en 1 o en 2. Invirtiendo una cantidad mayor, sus chances de pasar la prueba seguían mejorando, hasta llegar a pasarla con cualquier número, exceptuando el 6. Los contratadores debían elegir si contrataban a un trabajador, conociendo de este dos datos, su raza y si había pasado o no la prueba. La educación del trabajador era un dato desconocido y solo podía intentar adivinarlo de esos dos indicadores externos. En la primera ronda, ninguno prestó la menor atención a la raza del trabajador, pues este dato no le aportaba ninguna información. Todos trataron de contratar a los trabajadores que habían superado la prueba,
pues era más probable que estos hubiesen invertido en educarse. Por pura casualidad, más verdes habían invertido en educarse que no morados. Esto derivó en mejores resultados en las pruebas y en más contrataciones. En la segunda ronda, más verdes decidieron invertir más dinero en educación que morados. La diferencia en los resultados en las pruebas fue mucho más marcada en la segunda ronda, donde tenía una causa, que no en la primera, donde había sido puramente casual. Los contratadores advirtieron esa diferencia y empezaron a preferir contratar trabajadores verdes y no morados. En la tercera ronda, ningún trabajador morado invirtió $1 más en educación, sabiendo que esto no iba a mejorar sus chances de ser contratados. Los contratadores, quise decir, preferían un trabajador verde que no hubiese pasado la prueba a uno morado que sí la hubiese pasado, razonando que este último solo había tenido suerte. Cuando terminó el experimento, los experimentadores se quedaron asombrados del nivel de hostilidad entre los voluntarios. Se lanzaban acusaciones de todo tipo, discutían acaloradamente y hasta intercambiaron insultos. Habían creado tensiones raciales entre las razas imaginarias de los verdes y los morados, dos razas imaginarias inventadas 1 hora y media antes y asignadas arbitrariamente. Una característica curiosa del racismo racional es que no implica necesariamente que la persona que lo practica sea, en efecto, racista. Los contratadores del experimento pensaban que los morados eran seres biológicamente inferiores a los verdes. Desde luego que no. Estaban tomando una decisión racional con los datos que disponían. Hay muchas situaciones en la vida real en las que actuamos de modo racionalmente racista, pero hay una que me gustaría destacar especialmente porque es creada de modo totalmente artificial por medio de las leyes, los cupos obligatorios. Imaginen que están de vacaciones en un país del que no saben casi nada. Su barco paró ahí en una escala de un día, en donde hay dos grupos étnicos mayoritarios. Los Buga Buga, quienes visten de verde, usan sombreros triangulares y adoran al sol, y los Naka Naka, quienes visten de modo morado, usan sombreros redondos y adoran al volcán. Ustedes sufren un ataque de apendicitis y los internan de urgencia en un hospital. Le dicen que van a tener que operarlos y le dicen que hay dos cirujanos disponibles. Uno es un Buga Buga y el otro es un Naka Naka. Y les pregunta por quién prefieren ser operados. ¿Qué responderían ustedes? ¿Tienen alguna preferencia por algún grupo étnico en particular? ¿Algún prejuicio en contra de los Buga Buga o de los Naka Naka? ¿Les da lo mismo? Pero ahora les cuentan que el 99% de los estudiantes de cirugía son Buga Buga, pero que el gobierno ha ordenado que la mitad de los cirujanos deben ser Naka Naka. Hay una competencia tremenda entre los cirujanos Buga Buga para conseguir un empleo, pues estos se redujeron a la mitad, y los hospitales solo contratan a los más calificados. En cambio, todo Naka Naka que ha estudiado cirugía es contratado, e incluso para completar el cupo, muchos hospitales han debido contratar a estudiantes, curanderos y hasta destripadores de vacas del matadero local para cumplir el cupo de cirujanos Naka Naka. ¿Qué piensan ahora? ¿Les sigue dando lo mismo quien los opere? En 2007, el economista Tim Harford señalaba una forma de racismo racional particularmente nefasta. Personas que evitan el éxito personal porque eso no es considerado propio de su raza. Niños que comienzan sacando buenas notas en los exámenes, pero, mientras que algunos de ellos son alentados y felicitados por eso, otros enfrentan una creciente hostilidad de parte de sus compañeros y del resto de su entorno social, porque les dicen que están actuando como blancos. Harford señala lo extremadamente dañino y autodestructivo que es ese cliché del actuar como blanco. Bueno, actualmente la hostilidad al actuar como blanco
ya no es un mero prejuicio nefasto extendido entre los vecindarios negros de Estados Unidos. Ahora es política de Estado. El niño que saca buenas notas en un examen ya no es solo criticado por actuar como si fuese blanco por sus compañeros, sino también por sus maestros y otras autoridades escolares. En 2020, milicias paraestatales vinculadas al Partido Demócrata, al partido del Ku Klux Klan, destruyeron miles de comercios de comerciantes negros, basándose en la acusación de que estaban actuando como blancos. Meses después, el 92% de los negros norteamericanos votaron al partido del Ku Klux Klan. About this whole thing is what y'all doing right now is already something I do in my community right now to speak out against stuff, because black folks are getting told by other black folks, oh, you know you ain't gonna be able to do nothing out there in the world because them white folks ain't gonna let you get no, or you know you're not gonna be able to do it here because you know the white man gonna keep you down. Well, how did I get where I am right now if some white man kept me down? How am I now directing over folks that look just like you guys in this room right now? How? What kept me down? What oppressed me? I work for myself from off the streets to where I am right now. You gonna sit here and tell me this lie of critical race theory? This the reason why black folks can't get ahead because of white folks? Are you kidding me? La doctrina de que cada raza tiene una cultura que le es propia y no debe ser abandonada tiene 4 efectos extremadamente nefastos. 1. Justifica las políticas de segregación, las cuales actualmente se llaman con nombres extremadamente hipócritas como antirracismo, inclusión, etc. 2. Se opone al enriquecimiento de una cultura mediante la apropiación de elementos de otras culturas, lo cual es considerado por estúpidos incapaces de crear nada nuevo, como si fuese una forma de robo. 3. Todo enriquecimiento de una cultura mediante la imitación de otra cultura superior es repudiada por esos mismos orates como una forma de colonialismo cultural. Toda crítica a una costumbre bárbara es repudiada como racismo, lo cual impide todo progreso real. 4. Las personas que viven en una cultura inferior son alentadas a no hacer el menor esfuerzo por mejorar sus comunidades. Las personas que suscriben ideas liberales o progresistas en los países centrales han aprendido desde niños a despreciar a las personas que defienden ideas similares a las suyas en los países periféricos, viéndolos como alienados o colonizados culturalmente, y en cambio defender apasionadamente a los partidos que los lincharían si llegasen a pisar su territorio. La verdad de que hasta los pueblos americanos más desarrollados previos a la conquista eran poco menos que cavernícolas, y que pueblos como los aztecas fueron algunas de las sociedades más despreciables que hayan existido sobre la tierra, se considera algo que políticamente debe ser negado y barrido bajo la alfombra. La misma gente que, cuando alguien niega que el holocausto haya ocurrido realmente, finge hipócritamente escandalizarse, afirma con toda naturalidad que hechos como las guerras floridas deben ser negados, porque considera que esos hechos ponen en evidencia que los descendientes de los aztecas son una raza inferior, incapaz de vivir de modo civilizado. Ah, por cierto, estos eran mis antepasados celtas por esa misma época. Y si alguien me dice que yo he sido colonizado culturalmente, que estoy alienado y que debería retomar el estilo de vida tradicional de mis ancestros, no gracias, paso. El psicólogo canadiense Max Hershon y otros publicaron un paper en donde analizaban las interacciones de numerosos agentes en 50 simulaciones por computadora. El programa simulaba un proceso de revolución darwinista, donde los agentes tenían asignado un grupo arbitrario y usaban una de 4 estrategias posibles: egoísta, no colaboraban con nadie; humanitaria, colaboraban con todo el mundo; etnocéntrica, colaboraban solo con su propio grupo; y traidora, colaboraban solo con los no miembros del grupo. De modo para nada sorprendente, los egoístas y traidores rápidamente caían al borde de la extinción, aunque es interesante que, al cabo de 1000 generaciones, seguían existiendo en casi todas las simulaciones. En todas las simulaciones la colaboración etnocéntrica se impuso al humanitarismo, pero no de modo absoluto,
y solo después de unas 350 generaciones. La población promedio de las 50 simulaciones al cabo de 1000 generaciones fue etnocentristas 73%, humanitarios 17%, egoístas 8%, traidores 2%. En 16 de las 50 simulaciones hubo un periodo de dominación muy marcada de la estrategia humanitaria para decaer a partir de la generación 400 y terminar en el mismo resultado final que el resto. Entre estas dos clases de simulaciones hay además otra diferencia que nos ayuda a entender qué ocurre ahí. En las simulaciones más comunes, donde el etnocentrismo y el humanitarismo comienzan siendo estrategias igual de buenas, el egoísmo y la traición son igual de malas. En cambio, donde se produce una marcada dominación inicial de la estrategia humanitaria, hay también una clara superioridad de la estrategia de traición sobre la egoísta para después decaer. Si comparamos las dos estrategias más efectivas con las dos estrategias malas, veremos que son proporcionalmente buenas y malas. Esto se debe a que las estrategias malas son dos estrategias parasitarias y dependen del éxito de los agentes de los que viven. Los egoístas explotan la solidaridad etnocéntrica sin aportar nada de su parte, mientras que los traidores parasitan la solidaridad humanitaria sin aportar nada. La diferencia es que, mientras que el egoísta no beneficia a nadie, el traidor beneficia a los grupos que tienen una estrategia etnocéntrica opuesta a la suya. Por eso, mientras que la colaboración indiscriminada parece ser la mejor estrategia en las primeras etapas de la simulación, cuando todo es bastante caótico, los grupos en los que predomina una solidaridad limitada etnocéntrica terminan revelándose al final como la mejor estrategia de largo plazo. Cuando observamos la historia real a través del cristal de este experimento, resulta increíblemente revelador. Todo imperio comienza con la expansión muy rápida de un grupo altamente etnocéntrico y extremadamente agresivo que se consideran una raza superior, un pueblo elegido por los dioses, los únicos seres humanos auténticos o alguna bullshit por el estilo. Si ese etnocentrismo nunca se suaviza, pronto se quedarán aislados, odiados por todo el mundo, sin poder de ganar nuevos territorios ni hacer nuevos aliados, hasta que finalmente van a ser destruidos. Van a aparecer en la historia como el aborto de un imperio que no llegó a ser. Israel en nuestros días, los reinos romanos germánicos en la baja antigüedad o Siracusa en la antigüedad clásica. Por lo general, a la expansión original le sigue una proliferación de sentimientos cosmopolitas, las ideas de leyes más equitativas, religiones universales y el ideal de fusionar las costumbres y mezclar las razas. Los grupos que conservan los sentimientos etnocéntricos extremos iniciales son gradualmente marginados y empiezan a ser despreciados. Sir Gloop observa que la etapa final de los imperios se caracteriza por la afluencia masiva de inmigrantes insolidarios con los principios sobre los que se fundó el imperio en primer lugar. Y tiene razón, pero se equivoca al creer que la única causa de esto es la dificultad para defender las fronteras. Esas migraciones disfuncionales son promocionadas por traidores internos que explotan los sentimientos humanitarios y cosmopolitas dominantes, pervirtiéndolos y poniéndolo al servicio de lo que es una invasión disfrazada con palabras bonitas. El colapso del imperio lleva al crecimiento de los grupos etnocéntricos que habían rechazado el humanismo dominante. El post-imperio se caracteriza por la convivencia en relativa paz de grupos altamente etnocéntricos que no demuestran la menor curiosidad uno por otros, ni tienen el menor interés en colaborar entre sí. Simplemente toleran su existencia. Las ideas falsas son como las supernovas. Nunca son más ruidosas ni más destructivas que poco antes de desaparecer. La teoría racial crítica es la reducción al absurdo de la teoría racial. Es la visión racial de la realidad
llevada al extremo del ridículo. Como tal, es claramente un síntoma de decadencia e indica que esa visión de la realidad está por desaparecer. ¡Qué bien! Ahora bien, un mundo post-racial no necesariamente se va a ver como una publicidad de Coca-Cola de los 90s o un episodio de Viaje a las Estrellas. Negar hipócritamente las razas presupone un mundo organizado racialmente. Necesita aceptarse como un principio básico que existen las razas para poder negarlas hipócritamente. En la realidad, lo más probable es que simplemente otra cosa ocupe su lugar. ¡Qué mal! Los fundamentalismos religiosos son el candidato más firme, o puede que surjan nuevos fatalismos históricos a imagen y semejanza del marxismo, o alguna otra forma nueva de distinguir entre ellos y nosotros y postular una solidaridad restringida al nosotros. No lo sé. Como sea, esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.